Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos. Estamos encantados, gustosos de una tarde más acompañarle a usted y a todos los suyos para cuidar su salud. Si es que no me conocía, mi nombre es Estefanía La Choco Garrido y soy la encargada de, junto a un especialista sensacional el día de hoy, darle algunos tips y consejos con respecto a lo que está ocurriendo con respecto al fútbol. Usted dirá, pero es que yo no soy jugador de élite, pero igual me duele la rodilla, me duele la espalda, me duele la cadera, Dios, me lesioné. Tranquilidad, que hoy estaremos hablando de esas lesiones comunes. Y no traemos a un médico cualquiera, no, hemos traído un experto, por supuesto, un deportólogo muy conocido. Su nombre es el doctor Carlos Salazar, con quien estaremos hablando más adelante. Mientras tanto, le digo que siendo las 5 en puntito, nosotros ya estamos aquí. Le recuerdo cómo funcionamos. Tenemos una cita. Sí. Usted me va a decir, pero Choco, y entonces, es que es una cita. Usted no me puede dejar plantada. Usted tiene que venir con su familia completa de ser mejor, ¿ok? Entonces, de 5 a 6 de la tarde, los lunes, miércoles y viernes, hablamos de salud familiar. Los martes y los jueves estaremos hablando de temas veterinarios. ¿Qué más necesita para que su salud tenga todas las herramientas para prevenir y no lamentar? Seguirnos en redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque así podemos completar todo lo que hemos aprendido y todo lo que venimos comentando de lunes a viernes, ¿le parece? Venga conmigo a Instagram, por favor. Usted nos puede encontrar como doctor7.es. Doctor en letras, 7 en números, .es es nuestra página sensacional. Y les cuento una cosita, hemos estado subiendo material nuevo, así que felicitaciones a nuestro equipo de redes sociales que están haciendo un trabajo sensacional. A nuestro Andy le mandamos un besote y a usted en casa un abrazo y la recomendación de que obviamente le ponga seguir. No nos enojamos si nos siguen, ¿eh? Nos encanta que nos sigan y que estén pendientes de nosotros. Y recuerde también que en todas nuestras historias usted podrá todos los días participar en la Animal Trivia o Meditrivia, dependiendo del día, ¿ok? Muy bien. Ahora, si es que ya nos está viendo en la tele y ya nos está siguiendo en Instagram, ¿qué más podría hacer? YouTube, por supuesto, pero le voy a explicar por qué es tan importante YouTube. Nuestro programa, a diferencia de cualquier otro, aparte de traerle información súper buena, es información que usted necesita prestarle atención. Necesita de verdad echarle un ojito. Es como si no le bastara solamente con verlo, sino que también con estudiarlo, ¿ok? Eso es un compromiso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros damos información nueva todos los días, temas diferentes, de lunes a viernes. Imagínese cuántos temas tiene usted para poder cuidar su salud. Así que vámonos hasta YouTube y usted va a encontrar en Ecuador TV toda la programación de nuestro canal. Que de verdad, usted haga lo suyo también, ¿hecho? Vamos a ver noticias, vamos a ver deportes, espacios de opinión, vamos a ver revista familiar y, por supuesto, Doctor 7. Que en nuestro compromiso de cuidar la salud de las personas que usted más ama y su salud propia, llevamos ya en la pantalla 3 temporadas. Imagínese usted 3 temporadas magníficas llevándole todo lo mejor de lo mejor. Y es un programa hecho con mucha conciencia. Así que hoy arranco, sí es lunes, hoy arranco la semana felicitando a todo nuestro equipo porque de verdad tenemos un equipo sensacional que hace un trabajo magnífico. ¿Ok? Así que con todo esto yo le quiero dar la bienvenida, hacerle la invitación, quédese hasta las 6 de la tarde, hoy hablaremos de lesiones. Y ojo, usted me dirá, yo nunca me he lesionado. Nunca diga de esta agua no beberé porque uno no sabe qué puede pasar. ¿Y sabe qué? También yo le tengo que mencionar algo y es que estamos en un mundial, ¿no es cierto? En pleno 2026 estamos en este mundial y este ha sido un año que a todos nos ha llevado con las emociones a tope. Y claro, esto de estar jugando fútbol, las tribunas vibran, los jugadores corren de arriba para abajo, chocan, el estrés de cada uno y claro, detrás de cada una de estas corridas, detrás de cada una de estos encuentros, después de cada choque y de cada disparo hay un cuerpo humano que se lleva al límite. Si bien es cierto, son deportistas de alto nivel, siguen siendo seres humanos y ese límite a veces se rompe. Hoy en Doctor 7 nosotros vamos a poner en modo futbolero, así que encienda por favor modo futbolero on, ¿ok? Para hacernos diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿por qué los jugadores de fútbol, que son personas que entrenan a diario, que son físicamente preparados para todo esto y que tienen esa diferencia del promedio y cuidan sus cuerpos como su instrumento principal y su herramienta de trabajo, se lesionan? ¿Por qué será eso? Porque incluso el más fuerte puede caer. Hoy lo analizaremos y estos casos lo haremos con casos reales para que veamos a través de la ciencia
¿Qué es lo que nos están comentando? ¿Ok? Detrás de cada fractura, de cada rotura, de cada golpe. Así que por esto le vamos a dar la bienvenida ya a nuestro médico especialista, el doctor Carlos Salazar. Él es deportólogo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Doctor, qué gusto tenerlo. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Doc, lo primero que le quiero preguntar es cuál es la diferencia entre su especialidad, que es deportólogo, a un médico traumatólogo. La especialidad, primeramente, pues es clínica, más allá de operar. El traumatólogo, que es un médico del que nos apoyamos en la mayoría de los casos, siempre va a tener la tendencia a hacer el proceso quirúrgico, a la revisión y demás. Pues. Nosotros vamos hacia el lado preventivo y enfocados en la parte clínica del deportista. Entonces, a ver si entendí bien, Doc. Normalmente cuando nos lesiona, hoy estoy con la lengua trabada, Doc, discúlpeme. Ok. Normalmente cuando nos lesionamos vamos a un traumatólogo para que nos pueda tal vez sanar o ayudar a salir de la lesión. En el caso del deportólogo podríamos decir que todo es más preventivo y después atendemos emergencias también. Sí, primero va a ser preventivo. Sin embargo, el hecho de que tengas una lesión que derive de una actividad deportiva o básicamente del movimiento que uno hace, no solamente deportistas, personas que hacen actividad recreativa, oficinistas que también pueden lesionarse su rodilla, su espalda y demás, pueden acudir al deportólogo sin la necesidad de estar pensando en que ese proceso va a ser quirúrgico necesariamente. ¿Sí? Como digo, el traumatólogo, formamos un gran equipo con traumatología, con fisioterapia, con nutrición, parte del equipo médico. Sin embargo, como deportólogo hacemos la parte preventiva para evitar que las personas lleguen a esas otras especialidades por una lesión. Ok, Doc. Ahora, ya bajo ese contexto y entendiendo bien de qué se trata, yo quisiera entender también. Entendemos que todos tenemos esta capacidad de llevar a nuestro cuerpo a gran escala y a niveles superiores. Sin embargo, en el caso de los deportistas, hablemos de los futbolistas ahora mismo, aprovechando la coyuntura del Mundial. ¿Qué es lo que pasa con sus músculos? ¿Llega quizás un punto donde pueden llegar a un extremo máximo? Justamente, Choco, el tema de que el deporte siempre se ha creído que es salud, o es la frase que siempre está acuñada, que el deporte es salud. Sin embargo, el deporte lleva al límite, al extremo, a todas nuestras funciones cardíacas, funciones musculares, articulares, y eso hace que no sea saludable. El ejercicio es salud, porque lo hacemos dentro de una intensidad, de una frecuencia, de tal manera que nos permite obtener beneficios. Sin embargo, el deporte, en el caso de llevarlo a la competitividad, hace que nuestras articulaciones, músculos, sistema cardíaco, sistema nervioso y demás lleguen al extremo que en algunos casos puede llegar a ser lesivo a pesar de todo el aparataje que tienen los deportistas de élite. Llevar nuestro cuerpo o el cuerpo de estas personas, que estamos hablando de futbolistas, basquetbolistas, voleibolistas, atletas y demás, al límite durante los entrenamientos, puede ser perjudicial. Sí es perjudicial si es que no hay detrás un equipo que permita hacer una recuperación adecuada. Una recuperación que está basada justamente desde el área de la medicina del deporte, desde el área de la fisioterapia, de la rehabilitación física, porque no solamente la rehabilitación física hace un proceso de recuperación de lesiones, también hace el proceso de prevenir lesiones y, naturalmente, si todo está bien desde el área médica, desde el área fisioterapéutica, la nutrición es fundamental. Muchas veces deportistas recreativos tal vez se sienten sanos y demás y llevan al extremo a sus cuerpos sin tener de base un tema nutricional adecuado y a veces termina siendo ese problema lesional. Cuando uno está en la consulta hace una evaluación clínica, hace una evaluación nutricional y resulta que el deportista recreativo, no llegando a ser de élite, también tiene falencias en algunos espacios de su desarrollo deportivo y es ahí donde nosotros tenemos que atacar para evitar llegar a eso. Quizá nos pasa, Doc, que nadie nos ha enseñado muy bien cómo cuidar nuestro cuerpo y entonces a la larga repetimos las cosas. Ahora, ¿cualquier persona podría llevar su cuerpo a un estado competitivo con el acompañamiento y el entrenamiento adecuado? Sí, cualquier persona puede llegar, sin embargo hay un camino que seguir. Okay. No puedo yo despuntar a los 18, a los 20 años y decir voy a ser atleta de élite. Hay muchas personas, lamentablemente, que tienen ese acuñado que soy atleta de élite. Son personas que hacen dentro de la evaluación actividades recreativas. Un atleta, digamos así, de élite, viene formándose desde edades muy pequeñas, desde los 7, 8 años, dependiendo la modalidad. Hablemos del fútbol, que ahora estamos pues en boga. A partir de los 12, 13 años se va formando al deportista ya de manera tal que va a llegar a los 15, a los 18, a los 20 años a ser un deportista de élite como tal, con
evitando todas las falencias que podría tener una persona que tal vez a los 18 o 22 años quiere hacer ese tipo de actividad a nivel, entre comillas, de él. O sea, si mañana a mí me da ganas, digo, ¿sabe qué? A mi productora le digo, Antonella, a partir de ahora me voy a dedicar a marchar, a correr, a jugar vóley y demás. No podría empezar a hacerlo así nada más, aunque tenga las ganas y las condiciones. Claro, no se lo podría hacer porque podrían venir justamente. ¿Qué ocurre ahí? Vienen las lesiones por sobrecarga, por sobreuso, porque las personas a veces, no sé, me invento, correr, que es tal vez lo más fácil. Que voy a correr una maratón, sí, y donde más se lesionan, porque comienzan a ver las falencias donde no hay un entrenamiento, a veces son sus propios entrenadores, sus propios nutricionistas, su propio psicólogo deportivo, que también es parte del pool de profesionales que estamos atrás de un deportista, y pues se van viendo las falencias y terminan con una lesión, y terminamos en el médico, terminamos en la rehabilitación, terminamos y a veces abruma tanto esa falta de seguimiento, esa falta del camino al deportista que termina dejándolo. Y eso es lo que no queremos hacer. A cualquier persona le puede causar mucha frustración, por eso quédese con nosotros, porque al volver de la pausa vamos a comenzar a analizar algunos casos reales, mi doc. Ajá. Hemos investigado algunos casos muy conocidos, como por ejemplo el de Ismael Koné o el de Ronaldo Nazario, entre otros. Así que quédese con nosotros, que al regresar de la pausa tendremos mucha información y sus preguntas, que siempre son bien. Permitirnos estar junto a usted y cuidar de su salud. El cuerpo humano tiene 206 huesos y más de 600 músculos y alrededor de 360 articulaciones. Todo este sistema trabaja en perfecta coordinación cada vez que corremos, saltamos o pateamos un balón. Ahora usted le voy a pedir que por favor piense en un futbolista en este momento, en cualquier futbolista profesional. Normalmente en promedio recorren entre 10 y 13 kilómetros por partido. ¡Wow! Realizan 350 y 250 cambios de dirección, más o menos como cualquier persona en libra, está como dudando de aquí para allá. Y puede también alcanzar velocidades de hasta 35 kilómetros por hora. Todo esto en un sprint. Y cada uno de estos movimientos, el cuerpo toma decisiones en milisegundos. ¿Qué músculo contraer? ¿Qué hueso proteger? ¿Cómo equilibrar el peso? Y esta es una máquina increíble. Pero como toda máquina, tiene un límite. Y hoy vamos a ver qué pasa cuando este límite se supera. Impresionante. Estamos viendo ahora mismo, día tras día, jugar a los mejores deportistas del mundo, cómo su cuerpo llega al límite y demás. Ahora, Doc, ¿cuáles son las lesiones más comunes que vemos en los deportistas, en los futbolistas? Las lesiones más comunes que se pueden ver van a ser las lesiones musculares. Sí, pueden ser desde un calambre simple a una contractura, a una distensión muscular, a un desgarro muscular y llegar a lo máximo de la lesión muscular, que es la rotura muscular, perdón. ¿Sí? En otros deportistas, dependiendo la disciplina, pues, se pueden ver tendinosis, ¿sí? Tendinopatías, el principal tendón que sufre es el tendón rotuliano, sobre todo en corredores, ¿sí? Las torceduras, los esguinces, también ligado a luxaciones, en donde se sale el hueso de su lugar. Sí, un esguince básicamente solo es la torcedura y la luxación es que el hueso sale de su lugar. Es impresionante todo lo que puede pasar y cuánto también podríamos ver en recuperación. ¿Qué le parece si nos vamos al Mundial, mi doc? Y revisamos uno de los casos más recientes, de hecho fue noticia, él es Ismael Koné. Y hemos preparado un videito para que usted se entere qué pasó. Corría el minuto 51 del partido entre Canadá y Qatar en el Mundial 2026. Canadá ganaba 3-0 cuando Ismael Koné, mediocampista de 24 años, fue a disputar un balón. La jugada parecía una más, pero en cuestión de segundos todo cambió. Koné cayó al suelo. La gravedad de la lesión era evidente. Su rival, pese a no tener intención de lastimarlo, fue expulsado con tarjeta roja directa. Horas más tarde se confirmó el diagnóstico: fractura de tibia y peroné. Esa misma noche fue operado en Vancouver y con ello su participación en el Mundial llegó a un final inesperado. Lo primero que queremos decir es qué mala suerte, Doc. Sí. Qué mala suerte, ya. Historia, 3-0. Ay, Dios mío. Ok, vamos a hablar entonces. Esta fue una lesión de fractura de tibia y peroné. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí, como se puede ver en las imágenes también, se puede ver que hay un golpe desde la parte posterior. Y en este caso,
lastimosamente, con una fijación de los pupos del deportista, de sus zapatos, el momento de la velocidad a la que llegan, porque claro, se ve en cámara lenta y esto parece que es tan simple. ¿A qué velocidad podrían ir? Yo decía, yo estábamos revisando que pueden llegar hasta 35 kilómetros por hora. Sí, hasta 35 kilómetros por hora, con los 10 kilómetros, 13 kilómetros que pueden recorrer. Además, por el tiempo también viene un desgaste. ¿Sí? El peso. Ahí también vemos también en las imágenes que parte del proceso del salvataje del deportista para evitar el dolor. Ahora se implementó una condición, un anestésico, que se lo puede usar en condiciones como este tipo y que las maneja el deportista sin ningún inconveniente. En este caso, como podemos ver acá, lo vamos a revisar. Lo vamos a revisar acá. Primero, los dos huesos de la pierna, ¿sí? La tibia y el peroné. La tibia soporta el 75% del peso corporal, el peroné el resto, el 25%. En este caso, al haber una fractura de los dos... ¿Este es el hueso más fuerte de nuestro cuerpo? No, el fémur es el hueso más largo y más fuerte de nuestro cuerpo. Okay. En este caso, al tener una fractura de ambos huesos, va a haber o va a necesitar una resolución quirúrgica. No hay manera de que esto llegue a ser un proceso, una inmovilización, a veces que se puede lograr en fracturas más simples. Sin embargo, en este caso necesita, y me parece que ya fue operado, sí, y va a necesitar los cuidados respectivos, un trabajo de fortalecimiento como tal. Una cosa importante, al tener una fractura de los dos huesos, ¿sí? Necesita este acompañamiento. Porque si únicamente, hay que hablarlo también desde la parte de lo que se puede entender para el público en general, hay veces que se rompe solo el hueso, el peroné. Ahí se corre con suerte, porque este huesito de aquí no necesita a veces una fijación, un proceso quirúrgico. A veces, dependiendo la fractura, únicamente llega a consolidarse y listo. Pero al tener una fractura como esta de aquí, de la tibia y el peroné, necesitamos resolución quirúrgica. Esta que es una de las lesiones más actuales, porque recordemos también, Antonio Valencia sufrió una fractura igual, un poco más abajo, ¿sí? De la tibia y el peroné. Sin embargo, pues después volvió a ser el capitán del Manchester United sin ningún inconveniente. Estamos viendo que este jugador tiene apenas 24 años. Sí. La recuperación de un deportista a esta edad versus la recuperación de una persona de edad más avanzada, ¿hay diferencia? Sí, va a haber una diferencia. Siempre los tejidos, como todo, van a comenzar a envejecer y el proceso de recuperación va a ser más complicado. No quiero decir con esto que no va a llegar en este caso, ¿no? Un atleta de élite va a llegar a una recuperación completa y luego va a poder realizar su actividad sin ningún inconveniente. Como les digo, el caso de nuestro compatriota Antonio Valencia volvió al 100%, que también es muy importante el acompañamiento psicológico, porque después de una lesión así, el deportista va a evitar a toda costa de que le vuelva a ocurrir. Claro, y me imagino entonces, que sí, decimos esto de se quedó sentida. Sí, la pierna se quedó sentida, claro. Entonces tiene temor. Entonces, muy importante, la edad es fundamental. Y consideremos que los tejidos de los deportistas, por todo el proceso nutricional y suplementario que llegan a tener, tienen todos los recursos para solventar este inconveniente. Una lesión como esta, ¿cuánto tiempo tendría de recuperación? Una recuperación de este tipo está alrededor de los 4 a 6 meses. Uy, medio año. Medio año. Temporada Consideremos fuera. esto en deportistas de élite, que tiene todo el aparataje deportivo, médico, traumatología, fisioterapia y demás. Esto, si es que llega a ocurrir, que puede pasar, y sí hay veces en las que en un deporte barrial llega a haber una lesión de este tipo, esto se traduce a 9 meses, 12 meses, considerando aparte que ellos tienen pues un soporte económico total. Una persona así, si es que llega a tener un inconveniente, pues se le altera todo el patrón económico, social, familiar, laboral. Es un impacto muy fuerte. Es un impacto muy fuerte. Por eso es que es muy importante tener en consideración que a veces puede ocurrir en el deporte barrial que se juega al límite, pero hay que tener este cuidado y muy peligroso y precauciones. Revisemos, ¿qué les parece si revisamos el video precisamente de Antonio Valencia y usted nos va contando exactamente qué fue lo que pasó? ¿Le parece? Claro que sí. Ok, vamos a revisarlo en este momento. Esto pasó hace algún tiempo ya. Me imagino que debe ser una lesión altamente dolorosa. Sí, así es. Se fracturan los dos huesitos de aquí, más abajo, a nivel de los malleolos, bimalleolar se llama esa fractura. Entonces, ¿qué ocurre? En ese caso, la fractura es porque se golpea con el otro jugador. En el caso de acá, se traba la pierna de Antonio Valencia con el otro jugador. Dios. Literalmente es como si se desarmara la pierna por completo. El dolor es muy, muy fuerte. Por eso, en este caso, ahora,
se está utilizando este anestésico. Antes se utilizaba, es del metoxifluorano se llama, antes se utilizaba como anestésico general. Sin embargo, ahora en pequeñas dosis, a las 6 o 12 inhalaciones, el dolor cede. Usted me va a decir si estoy equivocado o no, pero se ha dicho mucho que nosotros tenemos que preparar al cuerpo y que con el pasar del tiempo es muy importante la musculatura porque comienza a proteger el hueso. Así es. En el caso de los deportistas, con esos músculos que normalmente los trabajan a diario, sus huesos deberían estar más protegidos. Sí, están más protegidos. Forman básicamente el músculo, hagámoslo gráfico, es el airbag de los huesos. Entonces, si tengo una buena musculatura, voy a tener tendones fuertes, voy a tener huesos fuertes, voy a tener articulaciones fuertes. Por eso es que a los deportistas, tanto de élite como a los deportistas recreativos, ¿sí? Amateur, que no están a este nivel de estas ligas profesionales, siempre se les va a recomendar hacer trabajo de musculación, que en algunos casos no se los hacen ni siquiera en clubes o escuelas formativas. Se los deja como que se aburren, no ven resultados, sin embargo el resultado se va a ver el momento, como vuelvo a indicar, es como el airbag. ¿Sí? Un airbag en el auto puede salvar de morir. En este caso, si tenemos una buena musculatura, claro, en este tipo de fracturas, pues ni teniendo un airbag súper grande, ¿no? Habíamos dicho, Doc, que esta es una lesión que normalmente puede tener su recuperación de 4 a 6 meses en jugadores de élite. Ahora, si bien es cierto, el cuerpo se programa, el cuerpo comienza a volver y entonces regresa a su estado inicial, podríamos decir. Psicológicamente, si no hay un apoyo al deportista que se lesionó, ¿puede volver a las canchas con la misma confianza? No va a llegar con la misma confianza. Aunque su cuerpo ya esté bien. Aunque su cuerpo ya esté bien, ¿sí? Hay que recordar una de las lesiones también del colombiano Falcao. Se rompió los ligamentos cruzados. Estaba al 100% posteriormente, pero al parecer tal vez no hubo un acompañamiento psicológico tal que llega a no dar su 100% a pesar de que su cuerpo lo diga. Podría estar. Así es. Interesante, interesante. Vamos a ver ahora el caso del cuerpo, digo. También le vamos a ver el cuerpo a Ronaldo Nazario. A continuación lo vemos en pantalla. ...12 de abril del 2000... Final de la Copa Italia, entre Inter y Lazio. Ronaldo Nazario regresaba a las canchas tras 6 meses de recuperación por una lesión en la rodilla derecha. Apenas había pasado 6 minutos desde su ingreso, cuando intentó superar a Fernando Couto. De pronto, el tendón rotuliano de su rodilla derecha se rompió por completo. Ronaldo cayó entre lágrimas. El médico que lo operó llegó a decir que no sabía si volvería a jugar. Contra todo pronóstico regresó. 2 años después fue el máximo goleador del Mundial de Corea-Japón 2002, aunque muchos coinciden en que nunca volvió a ser exactamente el mismo. ¡Wow! Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia. El fenómeno, claro que sí. Y entonces, vemos que él entra a la cancha, no pasan ni 10 minutos, se lesiona y una de las cosas que la gente cree es que ya no regresó nunca a su límite, a su nivel anterior. ¿Qué podemos decir sobre este caso? ¿Fue imprudencia tal vez? Sí, consideremos que él sí volvió, porque esto ocurrió en el 2000. Y en el 2002, en el Mundial de Corea-Japón, fue campeón mundial con Brasil. Sin embargo, en este caso él venía de un proceso de recuperación de 6 meses, me parece que de sus tendones cruzados. Que también tienen que ver con sus ligamentos, perdón, sus ligamentos cruzados. Esto está en la rodilla. También tienen que ver en la rodilla. Acá pues tenemos igualmente la tibia, el peroné. Tenemos los ligamentos cruzados que son los que le dan la estabilidad a la rodilla. ¿Cuáles son, Doc? Están acá adentro, no se los puede ver. Están cruzados tanto para evitar que la rodilla se vaya hacia adelante y el ligamento cruzado posterior que se vaya la rodilla hacia atrás. ¿Esto estaría justo en la parte trasera de nuestra rodillita? No, está en la parte interna. Son ligamentos internos, porque por la parte lateral tenemos un ligamento externo, un colateral externo y un colateral interno para evitar que la rodilla se nos vaya hacia acá. Sin embargo, la lesión que se está tratando aquí es del ligamento, el tendón rotuliano. El tendón rotuliano, ¿cuál es? Va desde justamente acá, desde la rótula, desde la patela, que es el huesito que nos da la forma a la rodilla, hacia la parte anterior de la tibia. Entonces, él se rompió este tendón. ¡Uy! Él venía de una recuperación. Muchas veces los deportistas, aún de élite y los recreativos, muchas veces dicen, no, ya estoy sin dolor, ya puedo volver a jugar y demás. Pero no hacen un proceso de lo que se llama en el deporte el return to play, es decir, el volver a jugar. Pero ese proceso de volver a jugar, ¿qué es? Vengo desde una readaptación deportiva,
¿sí? Propiocepción, es decir, estabilidad, manejo sí del dolor, manejo de la carga, porque muchas veces este tipo de deportistas vienen con una carga acumulada. Aparte, su musculatura, su airbag es demasiado fuerte que termina alando las estructuras y en una jugada, un cambio de dirección simple, viene una ruptura de estos. Tengo pregunta, me asaltan las dudas. Estábamos hablando hace un momento de tibia y peroné. Eso es hueso, ¿no es Eso cierto? es hueso, claro. Muy bien. Sí. Y estamos hablando ahora de ligamentos. Ligamentos y tendones en este caso. Ligamentos y tendones. ¿Qué es más difícil de recuperar? ¿Qué tarda más o cuesta más al cuerpo volver a su estado normal? Bueno, dependiendo la lesión, ambos están involucrados. En el caso anterior tenemos una tibia y un peroné fracturados en el tercio medio, ¿sí? Que con unas placas y unos tornillos pueden soldar, digámoslo así. No hay tantos ligamentos de por medio. En el caso de una lesión de rodilla o una lesión de tobillo, hay muchos ligamentos. Los que he mencionado son los básicos. En el tobillo también tenemos 3 ligamentos principales por fuera y tenemos 3 o 4 ligamentos que nos dan estabilidad hacia adentro. Cuando viene involucrada una lesión ósea, es decir, del hueso, más una lesión de tejido blando, en este caso ya sea tendón o ligamento, el tiempo se alarga. Ya me suena complicado. Lo que me es. acaba de decir ya me suena complicado. Es decir, que quizás una lesión de tibia y peroné, hablando del hueso, netamente del hueso, podría ser más fácil de recuperar que una lesión que tenga hueso y también tejido blando. Justamente, dependiendo, ¿no? También tenemos hablando de las lesiones, tal vez tipo fractura, la del Dibu Martínez, del arquero de Argentina. Él, una férula tal vez, entrenó sin ningún inconveniente y pues está al 100%. Entonces, va a depender del lugar y de cuántas estructuras van a estar involucradas para que al deportista más bien, se le indique cuánto tiempo va a tener de recuperación. Si la ansiedad nos gana y entonces no tenemos el tiempo de recuperación pertinente, volvemos a las canchas, se vuelve a lesionar. Sí. Cuando es una lesión que está repitiéndose, ¿es más fácil, más difícil recuperar? Es más difícil porque el tejido ya está tocado, como se dice en el ambiente deportivo, ya está tocado, y esto hace que haya una dificultad en el proceso de recuperación. Entonces, si yo me lesiono, no hago el proceso, me relesiono, va a haber un tema en el que los tejidos van a decir, en algunos casos, el tejido dice, hasta aquí llegué y no vamos a llegar a ningún otro lugar, hablando del tema deportivo. Tal vez si lo que le voy a preguntar suena muy raro y quizás es muy absurdo, pero quisiera entender si así como en los huesos se pueden hacer injertos, en los ligamentos también se puede hacer lo mismo. Sí, en los ligamentos, en los tendones también se hace injertos, ¿sí? En los huesos obviamente se puede hacer, dependiendo si es que falta o no un espacio que se tenga que rellenar. Sí se los puede hacer desde el área quirúrgica, ahí desde el inicio de la entrevista pues hablábamos que parte del equipo es el traumatólogo, que va a involucrarse justamente en esto. Como deportólogos vamos en cambio a ir desde la parte funcional, de lo que podemos ver en la otra pantalla, el trabajo de... recuperación sería ya, ¿no? Preventivo, se puede hacer trabajo preventivo así, y claro, la recuperación va a ser trabajo muscular fundamental, la movilidad, la recuperación, en el caso de la rodilla, pues la movilidad articular, y no solamente, ojo, para los deportistas, ya sean profesionales o los deportistas tal vez recreativos, solamente que no haya dolor no es un punto clave para regresar. Si no me duele, no es que puedo regresar. Necesito saber en qué medida puedo regresar, en qué intensidad y cuándo voy a poder llegar al 100% de mis capacidades, llegar al momento previo a la lesión. Para aquellas personas que nos duele la rodilla, que le duele la rodilla, levante la mano. ¿Quién le duele la rodilla? Sí, señores, a mí también y no juego fútbol, pero nos duele un montón la rodilla. ¿Qué consejo le podríamos dar a las personas que han tenido lesiones de rodilla, por ejemplo, y que quizás lo dejaron pasar o no le están haciendo caso actualmente? Una de las cosas principales que debe entender toda la población es que el movimiento cura. Muy aparte de que me duela o no, tengo que saber cómo mover la articulación y demás para saber que mis estructuras no van a perder movilidad, no van a perder funcionalidad. Entonces, si es que hay un dolor de rodilla, un dolor de un tobillo, una inestabilidad, a veces personas que van caminando pisan mal y se tuercen su tobillo en la calle, ¿sí? Hay que saber qué tengo que trabajar. Primero, partiendo desde el diagnóstico. Muchas personas dicen, no, solo fue un esguince, solo fue esto, solo fue el otro. Necesito saber qué es. Tengo que ir al médico para saber que él me diga qué es, no saltarme
No se autoevalúe. no autoevaluarse, porque luego terminamos con lesiones que tal vez eran más simples de tratar y luego con el paso de la sobrecarga, el sobreuso, el uso de rodillera, de una tobillera y demás, puedo involucrar más estructuras y puedo hacerme más daño. En el caso de la rodilla, ¿el desgaste es reversible? El desgaste no es reversible. Cuando ya entramos en un tema de desgaste como tal, ya no hay reversibilidad, porque entramos en un tema de enfermedad crónica de la rodilla o de cualquier tejido. ¿Sí? Con el paso del tiempo vienen a haber disminución de la funcionalidad, como todos nuestros órganos. Sin embargo, el hecho de mantenerlo activo, órgano que se utiliza, sirve por mucho tiempo. Hay que saberlo mantener. Y hay que saberlo mantener. Qué interesante, Doc, qué interesante. Un jalón de orejas para todo el mundo. Tenemos algunas preguntas que me gustaría compartir con usted. Buenas tardes, doctor 7. El mejor programa médico del Ecuador. Sí, gracias. Tengo una consulta. Sufrí una lesión, exactamente un esguince cerca del tobillo hace casi un año. Recibí terapias, 10 sesiones. ¿Es suficiente para recuperarme? Porque a veces siento dolor. No quiero que progrese la lesión o ya es tarde. Buena pregunta. ¿Ya pasó un año? Ya pasó un año, ok. Primero hay que considerar que estamos hablando ahorita del hueso, del ligamento, del tendón. Todas las estructuras tienen una influencia del sistema nervioso. El sistema nervioso va a tardar un poco más en recuperarse, más allá de los 6 o 8 meses. Como menciona pues, nuestro televidente, indica que todavía a veces queda unos pequeños puntos de dolor. Sí, a veces las personas lo mencionan como unos corrientazos, como unos pinchazos, que puede quedar. Pero este proceso tiene que hacerse una readaptación. Tal vez las 10 sesiones le fueron bien, puede caminar, puede subir, bajar gradas, desplazarse en su trabajo y demás. Pero el momento que tal vez quiera jugar fútbol, jugar básquet, jugar voleibol, tenis, cualquiera de las... Exigirse un poco más, van a ver que si es que no hubo una recuperación adecuada, ¿sí?, va a tener estos problemas. Sin embargo, no es el tiempo en este caso, si no es profesional, puede haber una evaluación nuevamente. Y esto, a partir de la evaluación, indicar qué se puede hacer. Pero básicamente, ¿qué es lo que se hace? Trabajo de estabilidad, equilibrio, pararse en un solo pie, trabajar movilidad, musculación, se puede trabajar con bandas elásticas, con el propio peso, y eso hace que a la larga el mayor estímulo que se genere al sistema óseo, al sistema muscular y al sistema nervioso sobre todo, va a hacer que estas sensaciones que presenta la persona que nos hace la pregunta lleguen a desaparecer. Entonces no le vendría nada mal una visita al médico, nuevas terapias y como retomar un poquito el caso. Sí, a veces no se llega a la terapia, solamente hay que ajustar algunas cositas por ahí y el deportista vuelve al 100%. Me encanta, Doc. Una preguntita más. Buenas tardes, doctor. Una consulta. Soy una persona que siempre ha hecho deporte, pero llega un momento de hacer trote o caminar muy rápido y los músculos de la tibia se me amortiguan al punto que no siento lo que pasó y me toca parar. ¿A qué se debe esto? ¿Me recomienda algo, por favor? Sería genial. Una cosa fundamental que yo menciono en la consulta. A nadie, hablando de correr, del atletismo, a ninguna persona, ni en el jardín, ni en la escuela, nos han enseñado a correr. Nosotros corremos como aprendimos, como sabemos, desde pequeños hemos corrido. Salvajemente. Cuando uno ya se introduce en el deporte, tiene que coger y estas pequeñas cosas ajustarlas. Hay una manera de correr, hay una técnica de correr. A veces solo cambiando la forma de correr, haciéndose una evaluación de pisada en algunos casos, una plantilla, fortalecimiento, ejercicios para la pantorrilla, ejercicios para la musculatura de toda la pierna, ejercicios sin considerar solo que le molesta la pierna. Hacemos ejercicios para cuádriceps, isquiotibiales, musculatura del muslo. Esos dolores terminan por desaparecer. Interesante, amigas y amigos. Entonces a usted le quiero decir en casa, hay futuro para esas lesiones que quizás a día de hoy se sienten mal. Las personas que hacen deporte normalmente tienen lesiones frecuentes. Por eso, al regresar de la pausa, revisaremos dos casos más interesantes. En primer lugar está Christoph Kramer y también veremos acerca de Christian Eriksen. Sus preguntas las responderemos al regresar.
doctor Carlos Salazar, deportólogo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hemos hablado acerca de algunas de las lesiones más comunes que tienen los deportistas en el mundo del fútbol. Y seguramente usted que está en casita me dice, yo no soy Cristiano Ronaldo, pero me lesioné. Ok, entonces quédese con nosotros porque le traemos las respuestas a sus dudas. Tenemos otra pregunta que se la voy a compartir. Tuve una operación de tendón extensor del pie hace 14 semanas. ¿Ya puedo volver a trotar? Hice fisioterapia y piscina. Como les mencionaba, la ausencia de dolor no va a hacer que yo vuelva a mi actividad. Va a depender mucho de evaluaciones de fuerza, evaluación de pisada, que se le debería hacer, para saber en qué fase de la recuperación está y de esa manera tal vez correr. Antes de la lesión lo hacía 5 o 10 kilómetros, tal vez nuestro televidente. Sin embargo, el hecho de poder comenzar a caminar, el hecho de poder comenzar a subir gradas, ¿sí? O dependiendo en qué nivel esté la lesión, no le podría decir si es que ya podemos salir y correr unos 5 kilómetros, pero capaz no hacer una caminata trote, dependiendo de los síntomas que presente, porque a veces hace una caminata trote y vuelve el dolor, tengo que regresar. No es una regresión, ojo, del tratamiento, o no es que no voy a poder nunca más correr. El tema es que debo volver al paso anterior, ajustar lo que tenga que ajustar y luego dar el paso siguiente para poder hacer lo que a mí me gusta. Siento que en esto, aparte de cómo funciona el cuerpo y cuánto se demore, necesitamos paciencia, Doc. Necesitamos tener conciencia de que nuestro cuerpo es una máquina extraordinaria, pero necesita tiempo, necesitamos paciencia. Sin paciencia no hay resultados. Sí, el deportista, digámoslo así, recreativo, lo que menos tiene es paciencia. A veces vienen con una lesión de lunes y me están preguntando el mismo lunes si ya pueden jugar el día domingo porque tienen una semifinal, una final. Es la campeón de campeones. Pues, claro, en esta ciudad, en este país tenemos semifinales y finales todas las semanas. No sé cómo está creado ahí el sistema, pero así los tenemos. Solamente una pregunta. ¿Para ir al deportólogo tengo que hacer deporte? No, eso a veces es tal vez es un error. ¿Sí? Como deportólogo, nosotros tratamos personas que hacen, primero, que no hacen actividad y nosotros vemos la manera de introducir a esa persona en el movimiento. Porque el sedentarismo, consideremos al sedentarismo como una enfermedad crónica a nivel mundial que lleva a la hipertensión, a la obesidad, a la diabetes y demás. Entonces, sedentarios pueden venir al deportólogo para saber qué hacer y cómo hacerlo. Nosotros tenemos las estrategias para programar su actividad deportiva, actividad física. Actividad física que es moverme y gastar energía. El ejercicio, que es moverme, gastar energía, pero tengo un objetivo de salud. Quiero bajar de peso, puedo subir de peso también en masa muscular, quiero tener salud articular, salud cardiovascular, fui operado del corazón, ¿puedo hacer ejercicio? Sí, puedes venir al deportólogo y yo te digo qué puedes hacer y qué no hacer y volver al 100. Y el deportista básicamente lo mismo, pero a nivel competitivo. Y a nivel competitivo vamos a necesitar todo un equipo para que puedas llegar al 100% de tus capacidades. Me parece súper interesante lo que dice, así que si es que usted el día de hoy está dudando qué hacer, ya entonces con esta recomendación le invitamos a que tome las decisiones. Ahora vamos a ver un siguiente caso real, lo vivimos también en un mundial, él es Christoph Kramer y lo conocemos aquí. Final del Mundial 2014. Alemania frente a Argentina. Christoph Kramer fue titular de último momento. A los 30 minutos sufrió un fuerte choque con un jugador argentino. Se levantó y siguió jugando, pero algo no estaba bien. Desorientado, se acercó al árbitro y le preguntó: ¿Esta es la final del Mundial? El árbitro creyó que era broma, pero Kramer insistió. Minutos después fue sustituido. Alemania se consagró campeona y él levantó la Copa del Mundo. Sin embargo, nunca recordará ese momento. La conmoción cerebral le borró para siempre los recuerdos de aquella final. Esto me parece supremamente grave, estamos hablando de un deporte de alto contacto, estamos hablando de un golpe contra otro jugador y lo más curioso de todo es que se levanta, sigue jugando y luego se da cuenta que se me borró el cassette. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí lo que ocurre, nosotros tenemos nuestro cerebro, adentro tenemos neuronas, ¿sí? Las neuronas transmiten el impulso nervioso, pero al momento de haber un choque, de haber un golpe, básicamente se licúan entre ellas. ¿Sí? Sufren un estrés metabólico, sufren estrés iónico, de sodio y demás cosas que tenemos dentro de las células. Y en este caso vienen a haber en muchos de estos golpes un cizallamiento de los axones. ¿Qué son los axones? Las patitas. Las patitas que transmiten el impulso.
¿Qué ocurre aquí? Justamente a partir de esto, a partir de este trauma de este jugador, cambiaron los protocolos de la FIFA, ¿sí? El médico es el único que puede decidir si es que juega o puede volver o no, teniendo la sospecha de una lesión neuronal. Las lesiones neuronales, del momento que uno entra al campo de juego, las preguntas básicas: ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿En qué tiempo estás? ¿Para quién juegas? ¿Cómo te llamas? Preguntas básicas. Si ha ocurrido que el deportista se queda tendido en el campo de juego y a veces los compañeros le dan la vuelta, hacen un montón de cosas y podrían terminar lesionando más, porque el tejido nervioso, ¿sí?, considerando a todo el cerebro acá y las neuronas que están por dentro, al golpearse, generan como digo, ¿no? Es como que se licúan, como meter en una licuadora, y esto genera todo un trastorno que puede llegar a ser fatal en el caso de que no se lo trate de una manera rápida y adecuada. Me imagino que el golpe y el impacto genera estos cambios, pero luego el cerebro y las neuronas regresan a esa conexión. ¿Las conexiones siempre son las mismas? Sí, no se pierden las conexiones. Lo que en ese momento es que la conexión es errónea. Ah, ok. ¿Sí? Vuelve. Sin embargo, el jugador no puede volver a la cancha si es que se sospecha de algún trauma grave, ¿sí? Y muy importante, se lo debe retirar de la cancha para evitar justamente lo que ocurrió a este jugador. Puede comenzar a tener comportamientos erróneos, ¿sí? Este jugador le pidió la banda de capitán, me parece, al árbitro, se acercó al árbitro para pedirle su banda de capitán. No recuerda nada de lo que le ocurrió, siendo uno de los días tal vez más gloriosos de su vida deportiva, ¿sí? Y justamente también evitar el contragolpe que puede darse cuando viene un golpe, sigo en cancha y luego vuelvo a tener un golpe simple, puedo completar la lesión que en principio se generó. La información perdida de su memoria o desconectada de su memoria regresa en alguna ocasión y puede ser tal vez progresivo la pérdida de memoria o de conciencia. ¿Cuál es la diferencia? No regresa la información y se hizo un estudio en deportistas de la NFL, del fútbol americano. Hay hasta una película que es de la vida real, porque los deportistas no tenían en ese momento los cascos con todo el amortiguamiento respectivo y terminaron con episodios, sí, terminaron con Parkinson, terminaron con episodios esquizofrénicos y demás, algunos se llegaron a suicidar. Fue de la vida real y se cambiaron todos los protocolos de protección. En este caso, en el fútbol tenemos los choques y demás, pero en el fútbol americano los choques son mucho más comunes. Entonces el protocolo se lo tiene que manejar. Los recuerdos no vuelven, lastimosamente, y sí puede haber luego una degeneración neuronal que tal vez, ligado a factores de riesgo propios del deportista, terminar en enfermedades psiquiátricas. ¿Qué hay de cierto en que se ha escuchado muchas veces esta frase que dice: es mejor que se rompa la cabeza con un golpe a que no le pase nada? ¿Es esto verdad y por qué lo dicen? Muchas veces se lo ha ligado o pensando en que hay una hemorragia. Una hemorragia que va a comprimir, si es que se hace un hematoma dentro de la cabeza, mejor que podría comprimirlo. Sí, se lo pensaría así. Sin embargo, no es para nada cierto, más bien, porque necesitamos, previo a esto, saber si es que es una lesión ósea, ¿sí? Si es que es una lesión superficial nada más, de tejido blando que se hace el propio chichón, el edema, o si, haciendo las preguntas propias de este protocolo que se lo tiene en cancha, saber si es que ya es una conmoción cerebral como tal y va a necesitar estudios de imagen. Ok, para cerrar este tema, este tipo de golpes pueden ser lesiones a vasos sanguíneos y también a sistema neurológico. Claro, es que aquí son dos cosas diferentes. Claro, es que aquí solo estamos viendo tejido cerebral, pero aquí en el tejido cerebral nosotros tenemos una red de arterias cerebrales que van a dar la oxigenación y nutrientes al cerebro. Y claro, un golpe acá puede llegar a generar un trauma tal que llegue a lacerar tal vez un vaso y ese vaso llegar a generar una hemorragia que posteriormente va a traducirse en problemas neurológicos de gran escala. Doc, estamos hablando del fútbol, hemos hablado del fútbol americano, sin embargo, la importancia de poder recalcar a nuestros amigos televidentes. En el caso de un golpe en la cabeza, ¿qué hacer? Un golpe en la cabeza, hablemos de una actividad recreativa, necesitamos una buena evaluación y si siento dolor de cabeza, si siento amortiguamientos, si siento que
tal vez alguna pregunta o no recuerdo algo, no puedo volver a la cancha. Tan importante es esto que en algunas federaciones deportivas se evita no solamente el choque, ¿no? Choque propio del deportista. Muchas veces se llega a evitar que los jugadores, los chicos menores de 10 años, 12, 10 años, no golpeen ni siquiera con la pelota con la cabeza. Se evita el cabeceo, porque no es que estoy cabeceando una pelotita ahí nada más. Las pelotas a la velocidad que vienen muchas veces han llegado a conmociones cerebrales porque la velocidad de la pelota viene a unos 100 kilómetros por hora. Hay que tomar en cuenta, amigos, entonces, por favor, todo esto que nosotros le estamos mencionando y compartiendo. Estos pequeños cambios y estos hábitos diferentes pueden marcar la diferencia. Vámonos con un siguiente caso. Él es Christian Eriksen. Veamos a continuación qué fue lo que ocurrió. Junio 2021. Corría el minuto 43 del partido entre Dinamarca y Finlandia, cuando Christian Eriksen cayó sin haber recibido ningún golpe. Había sufrido un paro cardíaco. Sus compañeros formaron un círculo para proteger su intimidad mientras el equipo médico iniciaba maniobras de reanimación. Fueron minutos de angustia que dieron la vuelta al mundo. Eriksen sobrevivió gracias a la rápida atención y al uso del desfibrilador. Meses después, volvió a jugar al fútbol profesional, recordándole al mundo que ante un paro cardíaco, cada segundo puede marcar la diferencia. Hemos visto varias lesiones, hemos visto varias realidades y ahora hablamos del corazón. ¿Qué pasa en el corazón de un futbolista como nuestro ejemplo del día de hoy? Puede ocurrir, ¿sí? Nuestro corazón tiene un sistema eléctrico. Y en algunas veces puede fallar, como aquí, pues las luces se apagan. Lo mismo puede ocurrir en el corazón y eso hace que llegue a un funcionamiento inadecuado, ¿sí? Que va a tener que ser solventado con el equipo de médico. No puede, si es que una persona no sabe hacer reanimación, si no puede evaluar una reanimación, un RCP, es mejor no hacerlo, porque si se lo hace mal, puedo llegar a un evento fatal. Se hace la evaluación, viene un desfibrilador externo automático que se lo tiene en cancha, que no debe estar más allá justamente de 3 minutos del espacio del jugador, se lo coloca y puede volver al jugador. En este caso, ¿es porque él tenía alguna lesión que no la había tomado en cuenta o es que pueden hacer de la nada un episodio como este? Sí puede haber de la nada. O sea, algo que se puede pasar en las evaluaciones que se tienen que hacer al deportista, evaluación cardiológica, evaluación respiratoria, evaluación de todo tipo, sí pueden haber malformaciones que en algunos casos se llegan a determinar hasta, lamentablemente, en la autopsia de la persona. Entonces, puede ocurrir, tiene un electro bien, una prueba de esfuerzo bien, que es lo básico que se le hace al deportista, ha jugado mucho tiempo y resulta que en algún momento ese sistema eléctrico falla. Ya les digo, es como las conexiones a veces que tenemos en casa, que se desconecta algo y no sabemos qué pasó y ha estado con alguna sobreexigencia física, ¿puede fallar el corazón? Sí, puede fallar el corazón por una exigencia física, mucho estrés, deshidratación en algunos casos, ¿sí? El corazón del deportista se agranda un poco porque es un músculo al fin y está trabajando todo el tiempo, todos los días y puede llegar a ocurrir estos eventos en su sistema eléctrico. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Reanimación cardiopulmonar, el RCP, el desfibrilador y llevarlo al deportista. En este caso particular, Eriksen ya tuvo su parada cardíaca, llegó nuevamente, volvió a las canchas, se le colocó un desfibrilador interno y volvió a tener... ¿Qué significa esto? Sí, le colocan como un marcapasos en la parte interna y puede solventar lo que ocurrió. No recuerdo si fue un par de meses nada más, volvió a tener un episodio de estos, pero su desfibrilador, digámoslo así, su implante, funcionó y yo creería que ya no va a volver a las canchas. Yo creo que si me pasaría eso a mí... Ya me quedo fuera. Yo creo que no volvería. Ya me quedo fuera. ¿Esto quiere decir que entonces que el daño cardíaco sí puede permitir que el deportista regrese a las canchas siempre y cuando tenga la precaución del caso? Sí, como les mencionaba, esto en deportistas de élite, pacientes con trasplante valvular, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con cateterismo, tranquilamente pueden volver a su actividad deportiva, pero van a tener que hacerse una evaluación para que nosotros como deportólogos les mencionemos hacer una rehabilitación cardíaca que se hace en la consulta para saber qué actividades se pueden y qué actividades no se pueden hacer por el momento.
Muchos deportistas que he tratado en la consulta posteriores a un infarto con stents y demás, que han vuelto a jugar fútbol, han vuelto a jugar pádel, han vuelto a jugar tenis y ahora pues van a su consulta con cardiología, siguen haciendo su actividad y sin ningún tipo de riesgo. O sea, tenemos esperanza, señores, tenemos esperanza, así que no bote la toalla. Lo que sí tiene que hacer es visitar a un especialista. Nos vamos a un corte comercial, regresamos con las conclusiones finales y esas dudas que usted tiene. Tengo que confesar, sí, es verdad, doctor, yo no hago ejercicio, pero me duele el cuerpo, me duelen las articulaciones, me pasan 10,000 cosas. Y esto yo creo que le pasa a muchas personas, por eso es tan importante que usted nos pueda dar esas recomendaciones. Recuerde que prevenir es mejor que lamentar. Tenemos una duda de una amiga televidente que dice lo siguiente: soy una mujer de 52 años de edad, en mi niñez y juventud fui basquetbolista y luego trabajé en un lugar donde me tocaba caminar mucho y subir y bajar montañas. Ahora siento que me duelen mucho las rodillas, pero a veces la rodilla derecha, estando caminando bien, como que se queda rígida. Y también cuando hago bailoterapia. Me duele mucho. ¿Qué tratamiento tengo que hacer? Justamente, pues, un saludo a la televidente. Habría que evaluar en qué estado están sus rodillas. Porque al tener 52 años, puede haber un cambio estructural de sus estructuras, valga la redundancia. Entonces, a partir de eso vamos a poder solucionar el problema. Porque puede ser algo nada más óseo, puede ser ligamentario, que necesita hacer un trabajo de fortalecimiento, puede ser tendinoso, ¿sí? Y en este caso puede ser que no sea solo la rodilla su inconveniente, puede ser que también se tenga que evaluar tal vez su pisada y demás, porque a veces los problemas biomecánicos nacen desde cómo camino, desde cómo yo tengo mis zapatos, muchas cosas que se deben evaluar. Sin embargo, no hay que temerle al dolor, hay que trabajar sobre el dolor. No puedo quedarme en reposo porque, volviendo a la frase que siempre me gusta indicar, el movimiento cura, el reposo mata. Entonces, en este caso, muy importante, seguir con movilidad, seguir con su bailoterapia, seguir con su caminata y tratar de buscar una evaluación, tal vez en imágenes, a ver cómo está su rodillita. Y a partir de eso podrían hacer las recomendaciones de qué puede hacer, qué no, como digo, en ese momento, para que luego retome sus actividades, si es que quiere deportivas o si es que quiere pues totalmente recreativas. Doc, nos queda un minutito de programa y hay un tema que me llamaría mucho la atención y que no quisiera dejar pasar. Una vez que tenemos un episodio, estábamos jugando, haciendo algún deporte o lo que haya pasado, tenemos un dolor, tuvimos un choque, algún episodio, ¿cuánto tiempo deberíamos de esperar para saber y decidir si es que es o no de evaluación urgente o al menos de un profesional? Hay que considerar que, hablando del dolor, tengo dos tipos de dolores. Un dolor que es propio de la actividad. Me duelen los músculos después de hacer un gimnasio tal vez, después de correr, que es algo que no me va a limitar en mi funcionalidad, que no se va a hinchar, que no va a generarme un trastorno propio del movimiento. ¿Cuándo no debo esperar? Cuando se limita mi funcionalidad, si es que es una articulación, está inflamada, o si es que es algo muscular, que haya pues sangre de por medio, un hematoma, una equimosis, que yo veo que pues no voy a poder continuar y voy a necesitar una evaluación de un profesional. Amigas y amigos del día de hoy, hemos tenido el placer y el gusto de tener a nuestro médico deportólogo, nuestro especialista. Su nombre es Carlos Salazar y nos visita desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Le hago la pregunta, ¿cómo se ha sentido? No me toquen ese vals porque es complicado hablar. Triste. Sí, se lo vivió con tristeza, pero en el deporte del fútbol se cura con fútbol, pues apenas tuvimos ya la eliminación, comenzó el campeonato nacional, ahora hay que enfocarse en campeonato nacional, luego posterior en 2 años Copa América, va a ser un proceso. En tema formativo nosotros tenemos selecciones que están formándose desde los 13 años, 15 años, estamos compitiendo, tenemos futuro y pues no preocuparse por el momento que... Respire. Sí, respiremos. Tenemos futuro a nivel de nuestro fútbol. Doc, ha sido un placer tenerlo el día de hoy. Gracias de todo corazón por su conocimiento en esta tarde. Y ahora le quiero presentar a otro especialista. Él es el especialista de los manjares, de la comida deliciosa y obviamente de que usted y yo podamos comer riquísimo. Chef Albertito, ¿cómo vamos? Mi querida Choquito, buenas tardes. Doctor Salazar. Qué gusto para mí. Un abrazo. Un abrazo igual. Un abrazo grande porque ustedes son las personas, pero que dan justo en el dolor. ¿No es cierto? Claro, el deportólogo está corriendo, de pronto sufrió un esguince y se quedó ahí. Un momentito, tráigame en esto, tráigame en el otro, ¿verdad? Y en ese instante curan. Exacto. Ustedes sí son efectivos.
En cambio, el otro es, vendrá la próxima semana. Albertito, ¿qué va a cocinar hoy? Bueno, yo les voy a dedicar ahora, primero, en homenaje a que somos ecuatorianos. Nos han tratado mal los mexicanos, no sé por qué. Nosotros queremos a todo el mundo. Pero en homenaje a eso voy a hacer una entrada ecuatoriana. ¿Pero saben qué es la entrada ecuatoriana? No. Es exactamente las cosas finas, pero presentadas de una manera diferente. Me gusta. Entonces, quédese que hoy comemos delicioso junto al chef Bigote. Conmigo será hasta el día de mañana y doctor, con ustedes hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.